por nosotros y lo que sigues haciendo y lo que vas a hacer en nosotros, Señor. Así que, Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, redargúyenos, Señor, si tiene que ser redarguido, si algo tenemos que aprender, Señor. Y habla nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes la voz de tu siervo, Señor, que no sea él, que no sea todo lo que él quiera decir, Señor, sino todo lo que tú quieras decir, Señor, a través de él, Señor. Que seas tú, Señor, hablando directito a nuestro corazón y nosotros entendiendo. Te alabamos, Señor, te exaltamos en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Hay otro café? No, sí, no está bien. No. Bueno, sí está bien. Buenos días otra vez, buenos días a los que se conectan también. Bueno, hoy vamos a estar en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 16 y vamos a estar leyendo lo que podríamos decir la segunda parte de este capítulo. Vamos a tratar de dividirlo en 4 partes y en esta segunda parte del versículo 5 al 12 dice la palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas canastas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre las 4,000 personas y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y en el día de hoy vemos entonces algo que se empieza a ver después de la alimentación de las 4,000 personas, como Jesús después de ese último milagro, no que haya sido el último milagro, sino que a partir de ese milagro como que Él redirecciona su ministerio y lo centra para darle a una mayor importancia al ámbito espiritual, es decir, de ahí en adelante ya no se ven tantos milagros, tantos prodigios, pero sí se empiezan a ver conversaciones muy profundas con los discípulos, las conversaciones que Él tiene con los fariseos que lo siguen enfrentando, conversaciones con otras personas que le hacen diferentes preguntas, y estas conversaciones son muy profundas desde el punto de vista espiritual. Conversaciones que revelan realmente el corazón de las personas y la condición de la fe de muchos de los que decían seguir a Jesús en ese momento. Y a lo largo de este capítulo 16 vamos a ver 4 tipos de personas y el tipo de fe que tienen. Hace una semanita Angelita nos compartía un poquito sobre ese primer grupo de personas, es decir, el grupo de personas que andan completamente ciegos, completamente perdidos en las tinieblas, personas que aún teniendo la verdad enfrente de ellos, la cuestionan y la rechazan, ¿verdad? En otros casos la desafían, como en el caso de los fariseos desafiando a Jesús. Y en pocas palabras podemos decir que ese primer grupo de personas que está en las tinieblas es un grupo de personas que no tiene ningún tipo de fe. Rechazan absolutamente todo lo que es espiritual. Tú le puedes presentar todo lógicamente, como decimos en Colombia, uno trata de enseñarle con plastilina y aún así rechazan lo más lógico, aún teniendo tantas pruebas con lo que Jesús estaba haciendo, es decir, ciegos espirituales que no tenían fe alguna. Y es curioso como si antes veían a Jesús hacer cosas y lo veían hacer tantos milagros y lo cuestionaban y se iban en contra de él, ahora lo iban a enfrentar aún mucho más cuando lo veían hablar de temas tan profundos desde el punto de vista espiritual. Porque los fariseos eran hombres que estudiaban las escrituras y las conocían y ellos pensaban que podían meterse en temas espirituales y cuando veían a Jesús hablar de esta manera, obviamente iban a atacarlo con sus comentarios. Y es increíble cómo entonces estas personas que son completamente ciegas espirituales, que no tienen ningún tipo de fe, no solamente son ciegos a la gloria de Cristo, sino también son ciegos y sordos a las verdades del Señor. Es decir, todas las palabras de Cristo entró por un oído y salió por el otro.
Pero no todas las personas eran así, no todas las personas que seguían a Jesús eran ciegos espirituales. Y no todos los que dicen conocer a Jesús en el día de hoy son ciegos espirituales. Podemos decir que hay muchas personas que genuinamente siguen a Jesús, ¿verdad? Pareciera que en esta segunda categoría entrara la gran mayoría de cristianos en el día de hoy, es decir, el punto que vamos a ver en esta mañana. Y la gran mayoría de personas en el día de hoy son representados por los discípulos precisamente en este pasaje que acabamos de leer, y es el evento, ¿verdad?, de cómo ellos están confundidos con lo que Jesús les dice. Ellos les dice, ojo, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos dicen, ¿será que es que está diciendo esto porque se nos olvidó traer el pan? Y cuando ellos dicen eso, Jesús los mira, yo me lo imagino pensando, decir, pero no vieron todos estos milagros que ya hemos hecho, y les vuelve a decir esa misma frase que hemos visto ya varias semanas, hombres de poca fe. No es la primera vez que Jesús los confronta con esas palabras, y no es la primera vez que Dios también confronta al cristiano del día de hoy con las mismas palabras. Ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones sobre lo que significa tener poca fe. Hemos hablado de que tener poca fe en algunos casos se ve cuando dudamos de las promesas del Señor, cuando no creemos en las verdades, y cómo todo eso empieza a tener un impacto negativo para nuestras vidas. Pero a veces tendemos a dejarlo solamente en eso. Decir que no tener fe simplemente nos lleva a vivir en la duda en momentos complicados sin esperar nada de Dios. Y hasta cierto punto eso es realidad, eso es vivir sin fe o tener poca fe. Pero este pasaje nos muestra algo más profundo sobre lo que se ve en el corazón de las personas que tienen poca fe. Y una de las cosas que se ve cuando alguien no tiene una fe fuerte es que no comprenden la palabra del Señor. En algunos casos llegan a malinterpretar la palabra del Señor, como le pasó a los discípulos en aquel momento. Jesús, ¿qué les dijo? ¿Guardaos de qué? De la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Y qué estaban interpretando ellos? Debe ser porque se nos olvidó el pan. Es decir, una persona que tiene poca fe es alguien que tiene sus ojos y su corazón puesto en lo material y no en lo espiritual. Claro, en algunos momentos como que se conecta y vive espiritualmente, pero la gran mayoría del tiempo está pensando solamente en el aquí y en el ahora. Y era lo que le pasaba a los discípulos en ese momento. O sea, recordemos que ellos ya habían presenciado la alimentación de dos grandes grupos de personas, 4,000 con 7 panes y sobraron 7 canastas. Y en el versículo 5 dice que de todas esas canastas que sobraron, muy seguramente ellos dijeron, bueno, vamos a cargar esto, igual vamos a seguir caminando por diferentes lugares. Pero ¿qué dice el versículo 5? Dice, se les olvidó traer el pan. ¿Cuántas veces en el día de hoy a nosotros se nos olvidan muchas cosas en lo cotidiano? No que vayan a marcar una diferencia en nuestra vida hasta que, mejor dicho, el Señor venga por segunda vez, pero sí son cositas que nos pueden incomodar o limitar de alguna u otra manera en nuestro día a día. Obviamente tenían hambre y se les quedó el pan, pues ¿qué pasó? Necesitamos la comida. Que Jesús haga ese comentario sobre la levadura y ellos están pensando que se les olvidó algo. ¿Qué significa eso? Que ellos deberían haber estado enfocados en las conversaciones que habían pasado justo antes de Jesús con los fariseos. Jesús tuvo una conversación muy tensa con los fariseos, como vimos la semana pasada, y Jesús estaba pensando espiritualmente en todas estas cosas que acababan de vivir, pero a los discípulos se les olvidó el pan, es decir, se me olvidaron las llaves, se me olvidó que hoy tenía que pagar la renta, se me olvidó pagar estas deudas, se me olvidó cualquier cosa en el día de hoy. Acabamos de salir de la iglesia, tenemos algún tema espiritual fresco en nuestro corazón y en nuestra mente, pero como que en esa poca fe que podemos tener, se nos mezcla con todas las vivencias y cosas que se nos puedan olvidar. Igual que los discípulos en aquel momento, curioso, se les olvidó el pan. Y es increíble cómo el Señor usa este momento genera una ocasión perfecta para que les enseñe una verdad espiritual que iba a enseñarles a centrar su caminar y a ayudarles a defenderse de ese día en adelante. Ellos iban a aprender a defenderse ya cuando Jesús no estuviera, porque vamos a ver que en este mismo capítulo Jesús ya empieza a anunciarles su muerte y ellos como que todavía no comprenden. Pero a partir de este pasaje y estas palabras, Jesús los va preparando y los empieza a centrar para que ellos entiendan y se defiendan de lo que va a pasar en el futuro. Y Jesús entonces les advierte que tengan cuidado de una falsa enseñanza de los fariseos y de los saduceos.
Y es increíble cómo uno puede llegar a malinterpretar algo que es tan espiritual con cosas que son tan, pero tan materiales. Y aquí empezamos a ver entonces cómo eso le pasa a muchas personas en el día de hoy. Personas que creen en Cristo, por supuesto que sí, pero tienen una poca fe que usualmente cuando reciben la palabra de Dios la malinterpretan y la aplican a sus afanes, a sus preocupaciones materiales y pasajeras en lugar de algo más profundo. Tú puedes venir a escuchar el tema más espiritual del mundo, pero si hay poca fe en ti, vas a agarrar esa palabra y la vas a malinterpretar y la vas mal a aplicar en cada una de las cosas que te afanan y te preocupan. En el caso de los discípulos, la comida material, un pedazo de pan. Podemos hablar de bendiciones espirituales y tú tal vez estás viviendo por cierta aflicción física y vas a decir, entonces la bendición para esta área. Y cuando no se ve la solución y la respuesta a ese problema específico, vas a decir, lo que me dijeron fue mentira, eso no fue verdad, esa palabra no se aplica entonces a este caso, de pronto será para otras. ¿Por qué? Porque en la poca fe que el ser humano puede tener en muchos momentos, lo lleva a vivir y pensar de esa manera. Por eso ver a los discípulos tan vulnerables es algo especial para nosotros en el día de hoy, porque nos dicen, no somos los únicos que pasamos por eso. Aún aquellas personas que estaban con Jesús de una manera tan cercana, experimentaron ese tipo de vivencias. Y vemos que por eso tú y yo tenemos que estar pendientes, espiritualmente hablando, de todo el reino que está alrededor de nosotros, buscando atacarnos, ¿verdad? El enemigo, la carne, el mundo constantemente buscando atacar al cristiano. Y era lo que Jesús vivió, pero los discípulos todavía no sabían discernir. O sea, ellos habían estado presentes y vieron la conversación fuerte entre Jesús y los fariseos. O sea, es increíble cómo Jesús les dice, hipócritas, le habla a los fariseos, Él les habla de una generación mala y adúltera. O sea, era una conversación demasiado tensa. Y los discípulos estaban ahí viéndolos. Y uno usualmente, estando metido en este tipo de conversaciones, uno no se va y, se me olvidó de lo que hablamos. Jesús siguió pensando en todo eso. O sea, por eso todo lo que seguimos viendo en el capítulo 16 es sobre precisamente esa conversación que Jesús tuvo con los fariseos. Y Él quería asegurarse que sus discípulos hubieran comprendido. Y después de irse de ese lugar, dice que Él dijo, bueno, yo ya me voy de acá. Después de irse de ese lugar, es natural que Jesús siguiera pensando en la hipocresía de los fariseos. Es natural que Jesús siguiera pensando en el peligro que estaba pasando el pueblo. Es natural que Jesús en todo lo espiritual siguiera pensando en la oscuridad en la cual estas personas estaban habitando. No porque Él se haya ido de ese lugar, ya hubiera dicho, ya yo no pienso en eso, nunca más. Los pensamientos y las palabras que después nos muestra, cómo habla con los discípulos, reflejan que Él seguía pensando espiritualmente en lo que había pasado. Jesús estaba pensando en cosas supremamente importantes, pero los discípulos en la poca fe que tenían en ese momento estaban pensando en la comida que se les olvidó. Y si tú eres de aquellas personas que han sido salvas por poner su fe en Cristo, estoy plenamente convencido que tu eternidad la vas a pasar en el cielo. Por eso yo no tengo ninguna duda. Si tú realmente has puesto tu fe en Cristo, yo sé dónde vas a pasar tu eternidad. Pero mientras llega ese momento, estamos en un mundo en donde nuestra fe es muy frágil. Estamos en un mundo donde nuestra fe en algunos casos se debilita y necesitas avivarla cada día más para vivir conforme a la voluntad del Señor. No es la primera vez que la palabra de Dios nos confronta con una poca fe. El momento de la barca, el momento entre los otros milagros contra las multitudes, son reflejos de la fragilidad de la fe, de aún de los que se dicen llamar muy espirituales, en el caso de los discípulos. En el día de hoy lo mismo nos pasa a nosotros, fragilidad de fe en momentos que nos sentimos débiles, ¿verdad? Y es curioso entonces cómo tú y yo estamos llamados a fortalecernos, a avivar esa fe constantemente. Pero si tú no sabes si tu fe es débil, una manera en la que puedes identificarla es reflexionar en esos pensamientos cuando se te presenta la palabra de Dios. Es decir, ¿qué piensas cuando decimos amén en esta reunión? Te montas en tu carro y vas para tu casa. ¿Qué piensas? ¿Estás pensando solamente en lo material o estás pensando en lo espiritual? ¿Estás pensando en lo que vives y hablaste con los demás o estás pensando en lo espiritual que el Señor quiere hablar a tu alma? ¿Estás pensando solamente en el aquí y en el ahora o estás pensando en la eternidad?
Porque todo el mensaje y todas las veces que compartimos la palabra de Dios va direccionado precisamente a lo espiritual. Va direccionado en que llevemos nuestro pensamiento y nuestro corazón a la eternidad. Pero muchas veces escuchamos palabras hermosas del Señor y simplemente las limitamos a solamente el área ¿qué? Material, a lo temporal, al aquí, a lo de esta semana, a lo de tal vez este mes o este año. Y es curioso entonces cómo la Biblia nos muestra que las personas que tienen poca fe viven de esa manera. Solamente tienen como un techo espiritual. De aquí hasta acá pienso en lo espiritual, pero ya de ahí para adelante me cuesta. Y si ese eres tú, es importante que examines tus pensamientos. Es importante también que examines si en algunos casos has llegado a malinterpretar la palabra del Señor, porque en otros casos eso es lo que pasa cuando uno tiene poca fe. Poca fe me lleva a venir a escuchar un mensaje y salir a pensar en lo material, o la poca fe también me lleva a escuchar el mismo mensaje, pero malinterpretarlo completamente y aplicarlo de la manera más equivocada. Y no es nada nuevo. No es del cristiano del día de hoy, no te pasa solamente a ti o a mí o a cualquier otro que pueda decir que tiene su fe en Cristo Jesús. Ha pasado a lo largo de los años y hemos visto ejemplos, no solamente de gente que conocemos, sino también de personas que están en la Biblia. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Nicodemo? Nicodemo era un hombre estudioso de la ley. Nicodemo era un hombre que se entendía las escrituras al derecho y al revés. Y cuando viene Jesús a hablarle de cosas tan espirituales y tan sencillas como nacer de nuevo, ¿qué pasa con este hombre? Completamente malinterpreta lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo así nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter nuevamente dentro del vientre de mi madre? Es increíble cómo una persona que tiene poca fe no interpreta la palabra del Señor de manera correcta. ¿Qué podemos decir de la mujer samaritana? Cuando Jesús le hablaba del agua viva, ¿qué estaba pensando ella? En agua material. Ella estaba pensando en el agua de un pozo, hasta que Jesús le abre los ojos y le ayuda a entender que Él no se estaba refiriendo a eso. O sea, una persona que tiene poca fe no puede interpretar correctamente las palabras de Jesús. Tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. Bueno, no le dijo tengan cuidado al principio, Él les dijo cuidados de la levadura. ¿Qué pasó con los discípulos? ¡Ay, el pan! No te estoy hablando, Nicodemo, de entrar nuevamente en el vientre de tu madre. Te estoy hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Mujer samaritana, no te estoy hablando de un vaso de agua. Te estoy hablando de ríos de agua viva que fluyen dentro de tu ser. Mis queridos discípulos, no les estoy hablando de levadura y pan literal. Estoy hablando de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Mi amada familia, aunque tener poca fe es mejor que no tener fe, es importante entender que tener una fe débil y escasa te va a llevar a caer en esos errores. Yo creo que todos podemos afirmar, no, pues yo prefiero vivir así como estos que tienen poca fe, en vez de ser como los que hablamos la semana pasada, que están completamente cegados y rechazan todo lo espiritual. Por supuesto que sí. Pero tampoco podemos decir que solamente porque tengo poca fe me voy a quedar ahí toda la vida. Necesitamos crecer en la madurez de nuestra fe. Y por eso es importante entender cuán débil nuestra fe es en algunos momentos. Cuán escasa es ante algunas situaciones que se presentan porque nos llevan a olvidar de depender del poder del Señor para suplir nuestras necesidades. Pero no solamente eso, sino hablando desde el punto de vista de lo que estamos hablando de hoy, esa debilidad y esa fe escasa también te van a impedir a ti, te van a limitar de comprender las verdades y enseñanzas del Señor en toda su plenitud. Vas a ver personas que dicen, wow, qué tema tan profundo. Y tú vas a decir, no, pero eso yo ya lo había escuchado. O sea, te quedas solamente con la primera parte que tu poca fe te llevó a entender. Pero van a llegar otros momentos que vas a ir creciendo y van a decirte el mismo tema, decir, wow, yo no me había dado cuenta de eso antes. ¿Por qué? Porque tu fe ha ido creciendo. Yo me imagino a los discípulos, la próxima vez que les hablaran de levadura de los fariseos, que van a entender ellos automáticamente. Cuidado con esa doctrina. No pasa lo mismo a nosotros. Pero si nos quedamos con esa poca fe, siempre vamos a quedarnos con lo mismo. Siempre vas a llegar a ser ese tipo de cristianos que sí van a la iglesia frecuentemente, escuchas todas las prédicas, pero ¿qué pasa? Vas a decir, es que siempre hablan de lo mismo. Eso es lo que se escucha muy frecuente en el día de hoy. Si no, hablan de lo mismo siempre. Pero si tú has desarrollado tu fe a crecer, aunque la base siempre sea lo mismo, porque no se puede cambiar el evangelio, vas a ver que cada vez más
Vas a empezar a atesorar cada verdad y enseñanza profunda que el Señor está mostrando por medio de su palabra. Era lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos, mi querida familia, tenían que pasar por muchas lecciones antes de llegar a ser personas de mucha fe. Es increíble que vamos en el capítulo 16 y todas las veces que se habla de los discípulos hasta ahora, no se han visto como hombres fuertes y uno dice, wow, mira, tremenda fe. Siempre ha habido una o dos cositas en las que uno dice, bueno, les falta mejorar un poquito, ¿sí? O sea, todavía uno no puede decir, hombres de mucha fe. Ya más adelante, ¿verdad? Uno empieza a ver el testimonio de Pablo sobre los demás y dice, bueno, aquí sí se ve que cambiaron completamente. La historia y el testimonio, ¿verdad?, de la expansión del Evangelio nos muestra hasta dónde llegaron estos discípulos. Pero en este momento, capítulo 16 de Mateo, ¿qué nos muestran? Hombres de poca fe, que necesitaban pasar por muchas lecciones para ir creciendo cada vez más. Y es lo mismo, exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros en el día de hoy. ¿Cuántas lecciones has tenido que pasar para que tu fe vaya creciendo? ¿Cuántas lecciones has tenido que pasar para que digas, ¿sabes qué, Señor? Te he llegado a malinterpretar en muchas ocasiones cuando he querido acercarme a tu palabra. Te he llegado a malinterpretar muchas veces, Señor, cuando he llegado a la iglesia con entusiasmo a escuchar tu mensaje y me he ido como un pozo seco. ¿Por qué? Muy seguramente no es culpa del predicador, a la iglesia, sino ha sido, ¿qué? Mi corazón, que ha tenido poca fe y no ha sido esa vasija rota que dice, Señor, sáname, límpiame, purifícame y lléname con tus verdades. Eso fue lo que le pasó nuevamente a estos hombres de poca fe. ¿Será que dice eso porque no trajimos pan? O sea, imagínense a los discípulos hablando entre ellos. Es una cualidad más de los que tienen poca fe. ¿Será que es esto? ¿Será que no? En vez de ir a Jesús y decirle, Jesús, por favor, explícanos porque ¿me estás diciendo esto porque dejé el pan o me estás diciendo esto por algo más? Pero dice que entre ellos se preguntaban, ¿será que nos está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Porque se nos quedó el pan? O sea, una persona de poca fe no vive esa confianza con el Señor. Dice, Señor, no te entendí, predicaron esto, no te entendí, por favor, Espíritu Santo, enséñame y dame entendimiento. Mira, estas son las notas que tomé durante el sermón, pero todavía no comprendo. Enséñame. En vez de estar, ¿será que me dijeron esto por aquello, por aquello, por aquello? No, diré, Señor, háblame y muéstrame, dame, Señor, esa libertad para poder comprender tu palabra claramente. Tengo poca fe, pero quiero seguir creciendo más y más. Que sea una lección más para mí, Señor, de poder depender solamente de tu mano. Y por eso es importante entonces hablar de este tema, mi querida familia. Porque yo no sé cuántas veces tú hayas venido a escuchar la palabra de Dios y te has ido aparentemente sin respuesta alguna a lo que estabas viviendo. O sea, es triste ver a muchas personas a nivel mundial, ¿verdad?, que abandonan círculos de la iglesia. Y dicen, yo no vuelvo a ir a la iglesia porque es que estoy pasando por estas situaciones y lo que hablan no me está ayudando. ¿Por qué? Porque están pensando en lo material, es decir, están pensando en sí mismos, no están pensando en la eternidad, no están pensando en Cristo, están pensando es que si yo voy allá, ahí me van a arreglar la vida. Y la Biblia no nos muestra que venir a la iglesia nos va a arreglar la vida. La Biblia nos muestra que congregarnos y buscar la palabra del Señor nos va a llevar a arrepentirnos y nos va a llevar una vida santa y digna ante el Señor. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Como beneficio de todo eso, algunas de las cosas de las cuales tú y yo sufrimos, obviamente van a ser sanadas, pero no garantiza que todo va a ser color de rosa. Pero desafortunadamente entonces muchas personas con poca fe van a la iglesia y se encuentran con este tipo de enseñanzas que son más espiritualmente profundas y son confrontados y dicen, yo no encontré respuesta alguna en eso. Mi problema es físico, mi problema no es de entender lo que dice la Biblia y se van. Mi problema es de plata, no, mi problema no es entender aquí qué es lo que pasó con Pablo cuando estaba en un barco yendo por allá a Grecia. Ese no es mi problema. Y no vuelven. Y uno dice, ¿por qué? Precisamente por eso, personas de poca fe que no entienden, malinterpretan la enseñanza del Señor. Y si tú has pasado por esos momentos, muy posiblemente es porque tus ojos han estado puestos en lo material, tus ojos han estado puestos en ti mismo y no en lo espiritual, a causa de una fe muy débil. Y este pasaje en el día de hoy nos muestra que es un gran peligro vivir de esa manera. Nuevamente, es mejor vivir teniendo poca fe que no tener fe, por supuesto que sí. Pero también tenemos que entender que vivir con poca fe
es un peligro para nosotros en el día de hoy. Peligro número uno, pues es obviamente malinterpretar lo que el Señor dice. Mire cómo malinterpretaron los discípulos esas palabras tan sencillas. Cuidado en la levadura de los fariseos. O sea, Jesús tuvo que llamarles la atención. Pero más que eso, Él les estaba advirtiendo del peligro del cual podían caer. ¿Cuál era ese peligro? Ser engañados por la doctrina de los enemigos de Cristo. O sea, la semana pasada vimos cuán acérrimo eran los ataques de los fariseos y los saduceos contra Cristo. O sea, los fariseos y los saduceos no se podían ver, mejor dicho, eran enemigos los unos a los otros. Pero si Jesús es nuestro enemigo, ahí sí unámonos los dos y vamos a atacarlo a Él. Y Jesús decía, es increíble el peligro que estos discípulos están pasando y no se dan cuenta. Que estas dos personas, polos opuestos, estén dispuestos a unirse para engañarlos. Y por eso Jesús les llama la atención y los advierte, les dice, hombres de poca fe. Y les tiene que hablar clarito. Ustedes no vieron todo lo que hice. Les recordó nuevamente los milagros y ellos dicen, ahora entendemos. Ahora sí entendemos, Señor, que no nos estás hablando de lo material. Nos estás hablando ¿de qué? De la enseñanza de tus enemigos, que ahora también son nuestros enemigos, que nos alejan cada vez más de la esencia del Evangelio. Mi querida familia, aquellos que tienen poca fe y se mantienen de esa manera, pueden caer muy fácilmente en el engaño de las falsas doctrinas. En el tiempo de Jesús era la doctrina de los fariseos y los saduceos, que ya vamos a ir viendo de qué se trataba. Pero es lo mismo que nos pasa a nosotros en el día de hoy. Muchas personas dicen seguir a Jesús, pero tienen poca fe y terminan siendo completamente engañados con corrientes que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Dicen creer en Jesús, pero en su poca fe terminan siendo engañados con enseñanzas que se alejan cada vez más de la palabra de Dios. Enseñanzas que uno dice entre comillas parecen bíblicas, pero entre más van creciendo, más muestran que no lo son. Y terminan dañándole el corazón a muchas personas. Así como la levadura se le pone un poquito a la masa, ¿y qué pasa? Crece. Una enseñanza que no sea bíblica, mi querida familia. Una enseñanza, un cierto tipo de doctrina, una idea que sea plantada dentro de ti, que no sea bíblica, es como esa levadura que empieza a crecer y te va a afectar. Es la mala influencia de los ciegos espirituales, en el caso de los discípulos y la generación en aquella época. Es la mala influencia de los enemigos de Dios que empezaban a contaminar a aquellos que se dejaban engañar. O sea, Jesús sabía ese peligro. Él entendía claramente en la situación en la que ellos estaban. Y Él estaba dando una lección a sus discípulos. Tengan cuidado, porque una sola idea de ellos puede destruir completamente toda una sana doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? La hipocresía. Esos eran los fariseos. Los fariseos eran hombres que presentaban una falsa religiosidad. O sea, ellos se conocían todas las leyes, ellos presentaban pureza exterior, pero por dentro, ¿cómo estaban? Todo completamente opuesto. Por eso Jesús varias veces los llamaba hipócritas. O sea, ellos eran personas que se conocían las escrituras al derecho y al revés, pero no las vivían. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Se conocían las escrituras al derecho y al revés, pero las usaban para apuntarle a los demás. Esos eran los fariseos. Y Jesús entonces les dice a sus discípulos, tengan cuidado de esa levadura que les dice a ustedes, agarra la Biblia y lee y empieza a apuntarle a todos los demás en vez de apuntarte a ti mismo. Esa es la falsa religiosidad. Esa es la falta de ver el interior y estar pensando externamente yo soy puro y perfecto, pero los demás sí mire a todos los demás. Jesús tenía cuidado con estos fariseos porque pueden dañar el corazón, no solamente tuyo, sino a todos los que están a su alrededor. Lucas 11:39 nos muestra un poquito más profundo la manera como los fariseos se llevaban, ¿verdad?, alrededor de las otras personas, cómo actuaban. Y mire lo que Jesús les dice. Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de avaricia y perversidad. Increíble. O sea, ellos señalaban a Jesús y sus discípulos, y estos ¿por qué no se lavan las manos y no se preparan bien para comer? Y Jesús les dice, ustedes hasta limpian el vaso, el plato, todo por dentro, todo perfecto,
Pero ¿cómo está el corazón de ustedes? Esos eran los fariseos. Personas completamente legalistas. Sí, pero es que la ley dice que tienes que limpiar esto aquí y acá, o si no, entonces va a ser completamente impuro. Y Jesús, yo me imagino, ustedes no se dan cuenta lo impuro que están por dentro. Eran personas completamente legalistas a morir. Y por eso pasaban por alto el amor, el perdón y la misericordia de Dios. La doctrina de los fariseos es la que lleva a la gente a mantener sus ojos puestos sobre los demás, apuntando los dedos a todo mundo sin quererse ver a sí mismo. Esa es la doctrina de los fariseos. Es decir, un fariseo salía a la calle y se veía como el más perfecto de todas las personas. Un fariseo salía a la calle y se veía como el más espiritual de todas las personas. Por eso dice la Biblia en Lucas 11:39 más adelante, dice, a ellos les encantaba ocupar asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminaban por las plazas. Esos eran los fariseos. Y hay muchos cristianos en el día de hoy que se han dejado llevar por la doctrina de los fariseos. Ay, que aplaudan cuando pase yo, porque es que ellos han escuchado cuán espiritual soy, cómo oro, cómo conozco la Biblia, cómo le digo a los demás cómo vivir, pero no conocen mi vida. Esos son los fariseos. Y es increíble cómo entonces quieren ese lugar de respeto, ese lugar de honor, quieren presentarse como perfectos ante los demás, pero no, que nadie vea cuán vulnerable y cuán imperfecto y cuán sucio soy por dentro. Y Jesús le dice a los discípulos, tengan cuidado de ese tipo de enseñanzas, de ese engaño. Y más en el día de hoy, la palabra de Dios llama la atención y advierte a todos aquellos que tienen poca fe. Si tú tienes poca fe, ten cuidado de caer en ese tipo de doctrina y en el engaño de los fariseos modernos. Caer en el legalismo, en rituales religiosos faltos de cualquier tipo de verdad espiritual. Hace un tiempo hablábamos de rituales y legalismos que algunas iglesias o movimientos imponen sobre las personas. Es que si viene vestido tiene que venir todo de negro, o tiene que usar falda, si no, no puede entrar una mujer a este lugar, o es que tienen que hacer esto, o comer esto, o tal cosa. O sea, esos son los fariseos del día de hoy. No solamente con rituales y formalismos, sino también dentro del punto de vista de juzgar a los demás, completamente faltos del amor de Dios. En pocas palabras, todo lo que hacen, rituales son vacíos del fruto del Espíritu Santo. No hay fruto alguno en este tipo de personas. Y esa advertencia entonces se la hace Jesús muy fuerte, no solamente a los discípulos, sino a ti y a mí en el día de hoy. Esa doctrina sigue viva. Esa doctrina sigue rondando por todo el mundo. No era solamente en la época de Jesús. Y esta palabra es para todos. No solamente para el que se sienta, sino para el que predica, para el que dirige grandes congregaciones, para el presidente, para las familias, para todas las personas. Esta palabra sigue diciendo, ten cuidado del engaño. Ten cuidado de malinterpretar la palabra del Señor. Porque imagínate, si las personas malinterpretaban a Jesús en aquella época, ¿cuánto más en el día de hoy, con tantas distracciones y tantas cosas que han aparecido desde aquellos tiempos? Tú que tienes poca fe, ten cuidado del engaño de los demás. Mateo 23:27 dice más sobre este tipo de personas y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente vuelvo a usar la palabra, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. O sea, imagínese Jesús diciéndole eso a alguien que se presenta como el más santo de la congregación y la sinagoga, y él lo mira y le dice, tú eres un hipócrita, por fuera sepulcro blanqueado y por dentro lleno de huesos muertos y de inmundicia. Son palabras muy fuertes que muestran la condición a la cual puede llevar el engaño de esta doctrina a muchas personas en el día de hoy. Y por eso es nuestra oración, mi querida familia, que la hipocresía de la falsa doctrina que abunda, por supuesto, en este mundo, no te contagie. Es nuestra oración que esa doctrina no te afecte como la levadura de los fariseos, porque sabemos que un solo poquito de esa hipocresía
puede crecer en gran manera y destruir un corazón que en algunos momentos, cuando recibió a Cristo en su corazón, fue un corazón en ese primer amor lleno y entrego completo, pero esa levadura empezó a crecer y poco a poco se ha dañado esa relación. Poco a poco se ha dejado de entender la palabra santa y pura del Señor. Poco a poco se ha dejado de amar y vivir a los demás como Cristo amó y vivió con los demás. Y por eso nuestra oración, mi querida familia, y también llamada advertencia, es que tengas cuidado de esa levadura en el día de hoy, de la falsa enseñanza que, por cierto, abunda por las redes, en YouTube, en libros, en cualquier cosa. O sea, uno sale y uno dice, ay, qué bonito, esto es como que es cristiano. Y uno empieza a leer, uy, esto no es cristiano. Uno empieza a ver videos, uy, wow, mira el gran pastor. Y, ¿qué? Mejor ya no veo esto. Mejor cierro esto. Es increíble cómo abunda tantas cosas. Obviamente hay también buenas enseñanzas, hay buenos libros, hay buen material en todas las redes, pero tú y yo tenemos que saber discernir, y aún más cuando hay poca fe en nuestro corazón, porque abunda constantemente. Pero no solamente tenemos que cuidarnos de la doctrina de los fariseos, la doctrina de los saduceos no se queda atrás. Los saduceos eran personas completamente liberales. ¿Qué hacían los saduceos? Eran personas que usaban la religión para alcanzar fines temporales y terrenales, es decir, la prosperidad temporal. Dice la Biblia que no creían en los ángeles, los saduceos no creían en los milagros, los saduceos no creían ni siquiera en la resurrección ni la vida después de la muerte. Es decir, eran personas que completamente materialistas, que solo pensaban en lo que yo puedo alcanzar aquí en la tierra. Yo vivo solamente una vez más y punto. Y esa también es una muy mala influencia en el día de hoy. Esa también es una muy mala enseñanza en la cual muchas personas que tienen poca fe desafortunadamente han caído. Ya en la iglesia no hay milagros, ya uno ora, ya no hay sanidades. Hay personas que viven engañados de esa manera sabiendo que tenemos un Dios que tiene poder para alcanzar y hacer todas estas cosas. Y yo me imagino, si las personas dicen que ya no pueden haber milagros en el día de hoy, si el Señor no puede hacer algo tan maravilloso como es la salvación de alguien, ¿cuánto más les costará pensar en la resurrección y la vida eterna? Y por eso entonces uno los ve completamente así, centrados en el aquí y en el ahora, lo que yo puedo alcanzar aquí en la tierra mientras viva y mientras tenga salud, todo lo terrenal. Y creo que esa ha sido una de las enseñanzas que más se ha filtrado en la sociedad en el día de hoy. Tú solo vives una sola vez. Busca tu bendición, la prosperidad personal. Busca avanzar tú mismo. Conversaciones motivacionales que realmente no hablan absolutamente de nada espiritual. Claro, un marquito medio bíblico, pero el resto nada que ver. Nada que ver. Porque todo lo que hablan es enfocado a la tierra y a lo temporal. Y vemos entonces, mi querida familia, que hay mucho peligro en ambos tipos de levadura. O sea, los dos son enemigos del evangelio. Tanto como está ese liberalismo de aprovecharse de lo que es espiritual para sacar provecho personal, como también la hipocresía de los fariseos. Ambos son completamente enemigos del evangelio, se oponen a la verdad bíblica que nos muestra cómo se debe llevar una vida verdaderamente cristiana. ¿Quiénes son entonces los saduceos modernos? Son los que usan el nombre de Dios en el día de hoy para sacar ventajas en el ámbito social. Personas que han llegado a ser públicamente reconocidas por usar el nombre de Dios, pero no se ve absolutamente nada bíblico en el resto de su círculo. Se enfocan solamente en la prosperidad material. Sus mensajes sí suenan muy bonitos, pero no piensan en el arrepentimiento, no piensan en la salvación, no piensan en la eternidad. Esos son los saduceos modernos, y hay bastantes en el día de hoy. Y en algún momento tal vez hablaremos de enseñanzas específicas, porque la Biblia también nos llama de sacar a la luz a aquellos falsos maestros. Pero en el día de hoy, con la poca fe que tal vez podamos tener en el día de hoy, es reflexionar en esta realidad. Hay grandes peligros allá afuera que pueden entrar por mis ojos o mis oídos y pueden llegar a dañar mi corazón. ¿Cuántas personas han llegado a usar el nombre de Dios para alcanzar puestos de poder político y cultural? Y después, ya no me importa Dios, ya llegué aquí donde yo quería.
Saduceos modernos. Los saduceos modernos son los que usan el razonamiento para adaptar la palabra de Dios a tantas ideologías modernas que han aparecido en el día de hoy. Antes era un poquito más blanco y negro, ahora hay un espectro más grande. ¿Y qué hacen? No, pero mira, aquí la Biblia dice tal cosa y tal cosa. Y empiezan a ajustar la palabra de Dios, ¿para qué? Para apoyar ciertas ideologías que realmente no son bíblicas. Nuevamente, cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el que tiene poca fe puede malinterpretar la palabra del Señor de esa manera. Y por eso Jesús advertía a los discípulos en aquellos momentos. Por eso Pablo también le escribía a las iglesias de Galacia y de Colosas. O sea, no era solamente los discípulos. Miren lo que dice, a una iglesia que estaba recién fundada, Pablo le dice, ustedes todavía están comiendo leche espiritual, pero es necesario que sigan creciendo en la fe. ¿Y por qué les decía eso? Porque Pablo también sabía que había muchas doctrinas que iban a empezar a atacarlos. Y miren lo que dice Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. O sea, Pablo era una persona muy estudiada, una persona que conocía filosofía, una persona que estudiaba pensamiento profundo. Pero él decía todo esto a mí, yo prefiero el Evangelio, yo prefiero la verdad del Señor. Si no estoy mal, creo que es a los de Efesios, él les escribe y les dice, yo no vine a ustedes con palabras elocuentes, yo no vine a ustedes con palabras sabias, yo no vine a ustedes con razonamiento personal, yo vine a ustedes en temor santo, en humildad y con el mensaje del Evangelio. No vine a ustedes con nada más, porque él entendía que esa idea, ese centro poderoso era lo que iba a llevar a mover a las personas a mantenerse en el camino correcto. Que tal vez tenían ya ahora una medida de fe al creer en Cristo, pero a partir de ahí era la responsabilidad de cada uno. Tener cuidado. Y no solamente tener cuidado, sino ir creciendo cada vez más. Si tú tienes poca fe, déjame decirte que no todo es, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Porque creo que en algunos casos decimos, wow, cuán poca fe tengo hoy, Señor. Pero déjame decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza para todos aquellos que viven en sus días con poca fe. Y el primer paso es precisamente reconocer cuán frágil y cuán poca es nuestra fe. Y eso cuesta. Eso cuesta decirle, Señor, qué poca fe tengo para creer en tu palabra. Qué poca fe tengo, Señor, que me cuesta interpretar correctamente tus escrituras. Pero cuando tú reconoces esa poca fe, es a esos humildes a los cuales el Señor toma de la mano y los lleva a crecer cada vez más y son enseñados en los pasos de la gracia. ¿O no fue eso lo que le pasó a los discípulos? Por supuesto que sí. Hombres que llegaron a ser grandes testimonios de fe. Hasta ahora vamos en la parte donde uno dice, bueno, ahí van. Y ahí vamos muchos todavía en el día de hoy. Pero el Señor dice, aquellos que reconocen su fragilidad, aquellos que reconocen su falta de fe, aquellos humildes, a ellos yo tomaré de la mano. Y ellos caminarán conmigo y ellos les enseñaré los pasos de gracia. A ellos son los que le deja tus cargas atrás y deja que yo te enseñe. Y vemos entonces que en el día de hoy tú también puedes ser parte de este grupo de personas que, aunque empezaste con poca fe, puedes llegar a ser alguien que desarrolle una fe fuerte y madura en el nombre de Cristo, no solamente para entender la Biblia, sino también para poderte defender de la acechanza del enemigo, de los fariseos y saduceos modernos, que puedas responder con confianza. Como Pablo le decía a Timoteo, siempre prepárate y que tus palabras sean sazonadas, que sepas responder y defender la verdad del Señor ante todos aquellos que quieran atacarla. Un hombre con poca fe no puede hacer eso. Pero alguien que ha crecido en la fe, que ha pasado por las lecciones del Señor, cuando se encuentre en esa situación va a poder responder con plena seguridad y no va a ser engañado con tantos disparates que hay en el día de hoy. Pero necesitas depender completamente de Cristo Jesús. No puedes depender en tu propio conocimiento.
No puedes depender en tu propia opinión de decir, yo creo que esto significa tal cosa en la Biblia. No puedes, porque eso es lo que le pasó a los discípulos. Yo creo que él se refiere a que es que no trajimos el pan. Y empezaron a hablar entre ellos. Y muchos nos pasa así a veces. En mi poca fe uno lee, voy a leer, Señor. Ay, yo creo que esto significa tal cosa. Pero alguien que ha desarrollado la fe depende de Cristo y del poder del Espíritu Santo para saber discernir a plenitud y poderle darle la gloria al Señor. Mi querida familia, si tú no quieres ser víctima del engaño de la falsa doctrina a causa de tu poca fe, no es suficiente ir corriendo a tu casa y esconderte detrás de las puertas. Eso no es suficiente. No es suficiente meterte abajo de una roca, irte a la selva, decir aquí no llega señal de internet, no me van a mandar por fin más videos, ni reels de YouTube y tantas cosas, ya no me van a llegar aquí. No te va a servir tampoco decir voy a desconectar mi teléfono para que nunca más me vuelvan a mandar nada, porque yo no sé si es de verdad o es de mentiras. Yo no sé, yo levanto la mano porque a mí me llega cualquier cantidad de mensajes, no de aquí dentro de la iglesia, por supuesto, otras personas. Mensajes, videos, enseñanzas, sino, uy, esto se ve como interesante. Uy, esto no está bueno. ¿Por qué? La respuesta no es solamente cerrar y decir, cada vez que me mandan eso mejor lo ignoro. La respuesta al engaño de la falsa doctrina es decir, Señor, que mi fe, Señor, por favor, sea fortalecida cada vez más. Porque en mi poca fe puedo darle clic y ver y creer y decir, wow, sí, qué bonito, voy a predicar eso también. Y decir, ¿para qué necesito entonces este libro? ¿Para qué voy a volverlo a abrir si puedo esperar que me llegue un mensaje y esperar el video y anoto notas y decir, voy a decirle lo mismo a la gente el domingo? ¿Dónde estaría la fe del que está parado aquí enfrente? No hay fe ahí. Tal vez mínima. Pero aquellos que crecen en la fe, disciernen y dicen, esto es importante, esto sirve, esto lo podemos aplicar, esto se puede enseñar a la congregación, esto también, vamos a unirlo todo, vamos a crecer en enseñanza para poder llevar a un pueblo a que pueda rendirse ante Cristo y pueda reconocer porque Él vino a este mundo, a un pueblo que pueda sobrellevar las dificultades, a un pueblo que pueda sobrellevar los ataques del mundo, del enemigo y a su propia carne, a un pueblo que pueda decirle que no a la tentación, a un pueblo que pueda depender constantemente de la verdad de Cristo Jesús. No podemos ir corriendo a la casa y encerrarnos allá y decir, aquí ya no me llega la falsa doctrina. No es suficiente con decir, ya yo no vuelvo a abrir esas redes. Ya no es suficiente con decir voy a ignorar ese tipo de información que recibo. Necesitas hacer un frente. Necesitas de manera activa estar vigilante y arraigado en la verdad. Por eso Jesús les decía, guardaos. El que tiene poca fe dice guardar. ¿Y qué se imagina con guardar? Voy a guardar esto aquí que nadie lo vea. ¿Sí o no? Guardaos bíblicamente no significa voy a esconder esto aquí que nadie se dé cuenta. Significa estar vigilante. Así como el soldado se paraba en la torre a medianoche y estaba pendiente mientras todos dormían, yo soy el que vigilo para que no venga el enemigo. Asimismo tienes que vigilar no solamente tu corazón, sino tu familia, tus amigos. Que cada vez que alguien te diga, mira lo que vi, mira lo que me enviaron, mira qué bonito. Déjame decirte que eso no es bíblico. Déjame decirte con tanto amor y gracias por compartir, pero déjame decirte que esto no se alinea con la palabra del Señor. Te comparto el verdadero evangelio. No con sabiduría humana, no con la elocuencia que tal vez aquel persona lo pudiera hablar, pero déjame te lo digo en mis palabras humildes, pero llenas de verdad y poder del Espíritu Santo. Guárdate, guarda tu corazón, vigila y arráigate en la verdad para que puedas ver con claridad, para que abras tus ojos y pongas mucha atención para no ser engañado. La única manera, mi querida familia, de enfrentar el legalismo, la única manera de enfrentar el liberalismo espiritual es estar anclados en la palabra de Dios. No hay ninguna otra solución. No hay ninguna otra solución. Tienes que estar bajo la guía del Espíritu Santo para poder saber discernir toda verdad. Tú puedes ser la persona más estudiosa del mundo como Nicodemo y te pueden presentar todo el Antiguo Testamento y dices, yo lo entiendo, pero sin la guía del Espíritu Santo no vas a poder discernir. No vas a poder. Necesitas la dependencia del Espíritu Santo, quien te va a llevar a hacer esa guardia ante todo tipo de ataque y mentira que nos quiere llevar a malinterpretar la realidad de las cosas. Créeme que si tú empiezas a interpretar correctamente las verdades del Señor,
Todo lo que se aplique a tu vida alrededor, todo lo que escuches, todo lo que leas, todo lo que te digan, vas a empezar a discernirlo espiritualmente y no conforme a lo que tú pienses o te imagines o lo que alguien más presentó sobre ti. Ese era el peligro de muchos en la época de Jesús. Y Jesús les dice, ojo muchachos, tengan cuidado, los amo con todo mi corazón y no quiero verlos caer en el engaño. Y así mismo como ustedes crezcan y se fortalezcan ya cuando yo no esté aquí, porque Él dice que a partir del versículo 21 empieza ya a declarar su muerte, ya empieza a anunciarles y decir, ya yo no voy a estar aquí con ustedes. Y ya después veremos toda esta parte. Pero Él los va preparando para que ahora estos discípulos vayan a diferentes lugares y esa misma enseñanza la apliquen a todos aquellos que reciban el Evangelio. Todos, absolutamente todos, mi querida familia, van a empezar con poca fe. Todos. Nadie dice, yo recibo al Señor, gloria a Dios, me voy para el cielo y va a enfrentar todas las cosas como el más espiritual y el más fuerte. Ninguno. Si tú estás en esa situación, no te sientas mal. Todos hemos pasado por ahí, pero si es necesario decir, ayúdame, Señor, en mi duda. Ayúdame, Señor, y fortaléceme. Y vas a ver cómo hace esos pasos de fe. El Señor va a empezar a darte un discernimiento espiritual, no solamente para las cosas espirituales, sino así después para todo lo que es dentro del ámbito terrenal. Pero que nunca se te olvide que Él empieza a orar en lo que más le importa, tu alma. Tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí ganar todo aquí en la tierra si espiritualmente estoy mal? Es importante que podamos discernir en ese orden, primero lo espiritual y después lo terrenal. Y la advertencia de Jesús a los discípulos, su preocupación por el peligro que corrían, es una advertencia y una preocupación genuina para la iglesia en el día de hoy. Por eso yo te motivo a que puedas reflexionar en estas verdades y las guardes en tu corazón. Son palabras del Señor que nos forman y realmente nos llevan a rendirnos cada vez más ante Él. Así que con eso en mente vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias, Rey Celestial, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites llegar a este lugar, a poder escuchar cuán maravillosas verdades que confrontan, Señor, nuestro corazón. Aquellas verdades, Señor, que confrontan muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo. Aquellas verdades que confrontan, Señor, la opinión con la que tal vez hemos crecido por tantos años. Y ahora nos cuesta, Señor, renunciar. Pero aún así, Señor, hoy reconocemos que tu verdad, hoy reconocemos, Señor, que tu palabra, aunque en algunos momentos es difícil, Señor, de entender. Hoy reconocemos que nuestra poca fe, Señor, la hemos malinterpretado, tal vez una y otra vez. Que nuestra arrogancia, Señor, hemos llegado, Señor, no solamente a lastimarnos a nosotros mismos, sino a los demás. Guárdanos, por favor, Señor, de todo engaño del enemigo. Guárdanos de todo engaño, Señor, de ideas descabelladas que han aparecido en este mundo o han estado, Señor, por los siglos. Que tu verdad, Señor, sea el brillo para nuestro día a día. Que tu verdad, Señor, sea esa palabra, Dios Todopoderoso, que nos lleve, Señor, a aferrarnos a toda realidad espiritual antes de rendirnos y pensar, Señor, en el aquí y en el ahora. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas abrirle tu corazón al Señor. Si tienes algo de que arrepentirte, dile, Señor, aquí estoy, reconociendo mi poca fe, reconociendo que en algunos momentos debía haber fortalecido, pero he, Señor, cedido a la pereza espiritual. He cedido, Señor, a la comodidad. He cedido, Señor, a lo superficial. Pero hoy te ruego, Señor, sana mi corazón y elimina de mi ser, Señor, cualquier poco de levadura que pueda estar ahí metida. Si tú has escuchado algo en las redes que ha llegado a desviarte de la verdad del Evangelio, dile, Señor,
No quiero que estas ideas, Señor, se apoderen de mí. No quiero que sigan rondando en mi cabeza y me lleven, Señor, a pensar de manera equivocada. Ayúdame, Señor, a renovar mi entendimiento por medio de tu palabra.